Bueno, muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien esta mañana. Quiero pedirles que por favor se pongan en pie y nos acompañen cantando esta primera canción. De Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Quiero que esta mañana recordemos quién es nuestro Dios, aquel que es incomparable, aquel que con su grandeza nos asombra todos los días, aquel que es soberano de todo, aquel que nos creó a nosotros y creó todo lo que vemos en nuestro diario vivir. Y quiero que me acompañen cantando que nuestro Dios es grande, Él es fuerte y está con nosotros a pesar de esos momentos difíciles en los que podamos estar. Él está con nosotros luchando todos los días,
acompañándonos y dándonos todo lo que podamos necesitar. Del agua formaste, los ciegos por ti pueden ver, nadie es como tú, nadie habrá. Tú brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, nadie es como tú. Mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Tú brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, nadie es como tú, nadie habrá. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? En Filipenses 2, 6 al 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La siguiente canción que vamos a cantar, que de pronto para algunos puede ser nueva, habla de eso que hizo Dios por nosotros, que como dice ese versículo, Él aún siendo Dios,
decidió volverse siervo por nosotros, por su amor a nosotros. Y esta siguiente canción quiero que sea un anhelo para nuestra vida y para nuestro corazón, en el que todos los días le cantemos y le digamos que queremos ser un siervo para su gloria. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Le hizo descender a servir al pecador, gracia sin igual. Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Es soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme
acerca de las leyes que aplicaba para los esclavos. Y en el capítulo 21 de Éxodo, versículo 2, dice, si alguien compra un esclavo hebreo, este le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Si el esclavo llega soltero, soltero se irá. Si llega casado, su esposa se irá con él. Si el amo le da mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, serán también del amo los hijos o hijas que el esclavo tenga con ella. Así que el esclavo se irá solo. Si el esclavo llega a declarar, yo no quiero recobrar mi libertad, pues les tengo cariño a mi amo, a mi mujer y a mis hijos, el amo lo hará comparecer ante los jueces, luego lo llevará a una puerta o al marco de una puerta y allí le horadará la oreja con un punzón. Así el esclavo se quedará de por vida con su amo. En el Nuevo Testamento vemos que nosotros éramos esclavos del pecado. Y como todo esclavo, nosotros no teníamos ningún derecho, ni siquiera teníamos la oportunidad de establecer una relación con Dios. Pero las Escrituras dicen que Jesús nos compró con su sangre. Y antes ni siquiera podíamos decidir, pero ahora somos propiedad de Jesús. Y me parece impresionante que tal vez habían amos que eran tiranos. Tal vez habían amos que eran difíciles o duros con sus esclavos, pero aún así, después de 6 años, algunos esclavos decían, yo amo a mi Señor y por amor a mi Señor quiero quedarme en su casa de por vida. Saben, la iglesia puede hacernos daño, esa es una realidad. Los líderes pueden dañarnos, esa es una realidad. Pero Jesús no, Dios no, Él es el mejor amo. ¿Qué espera Dios de nosotros? Antes éramos esclavos, no teníamos voluntad. La Biblia dice que éramos conducidos por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ahora que somos libres en Cristo, tenemos la oportunidad de servir a voluntad a nuestro nuevo amo y Señor. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos decir, ya no soy esclavo del pecado, quiero ser un esclavo porque amo a mi Señor. No me quiero separar, no quiero ser libre para hacer lo que a mí me plazca. Quiero quedarme al lado de mi Señor. Quisiera que cantáramos una vez más el coro de esta canción diciendo, hazme un siervo para tu gloria. Esa es la labor de los siervos, dar gloria y honra a sus amos. Así que por favor cantemos una vez más. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Escuché esta canción por primera vez, me encantó. Y hay 2 razones por las que pienso que esta canción y siento que esta canción es especial. Uno es porque es una canción 100% bíblica, ¿no? Y cuando digo bíblica es porque es simplemente una porción de la Escritura hecha canción, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan cuál es esa porción de la Escritura?
allá en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, me encanta porque me recuerda cuál es mi posición delante de Dios, ¿sí? ¿Cuál es nuestra posición delante de Jesús? Y es que no somos señores, nosotros solo somos siervos, ¿cierto? Y un siervo como tal, un esclavo como tal, no tiene nada propio. Todo es de su amo. Y cuando pienso en esta canción, entonces digo, este debería ser el anhelo en mi corazón y en el corazón de cada uno de los hijos de Dios. No de un tiempo de domingo en iglesia, tal vez en la compañía de unos acordes, tal vez de una charla que pueda motivar a esas cosas, porque espero que esas cosas pasan, sino que realmente es nuestra realidad cada instante. No somos esclavos del pecado porque Cristo nos compró con su sangre, pero podemos ser siervos para su gloria. Mi deseo en esta serie que estamos comenzando hoy es recordar eso. Que Dios nos recuerde cada vez que no tenemos derechos. Todo, incluyéndonos a nosotros mismos, nos debemos a Él. No somos señores y tampoco podríamos serlo, porque solamente hay un Señor, ¿cierto? Que es Rey de Reyes y que es Señor de Señores. A ese Rey, a ese Señor es que nosotros servimos, no a nosotros mismos. Padre, gracias por tu bendición, gracias por tu palabra, gracias porque hoy podemos meditar en ella y gracias, Señor, porque en realidad no soy nada, no tengo absolutamente nada que tú no me hayas dado, pero aún con eso, Señor, y aún cuando me pudiese poner de rodillas, podría no estar siendo un siervo para tu gloria. Y eso es algo que solamente cada uno de nosotros conoce y puede saber en lo más profundo de su ser. Yo te ruego, Señor, que al igual que el apóstol Pablo, nosotros podamos entender que incluso no se trata de hacer cosas. Como Pablo, nosotros podemos hallarnos haciendo tantísimas cosas, pensando bajo nuestra propia lupa, bajo nuestro propio paradigma, que eso es lo correcto. Pero realmente cuando nosotros dejamos que seas tú y nadie más que tú, y cuando rendimos nuestros derechos a ti, es cuando nosotros podemos escucharte, cuando podemos verte con ojos reales, con ojos espirituales. Así que yo te ruego que a partir de esta mañana y los domingos que siguen, entre tanto que pasamos tiempo como iglesia meditando en lo que fue la vida de este hombre, tú hablas a nuestro corazón, tú hablas a nuestra vida. Y que cada vez, Señor, nuestro anhelo y nuestro sentir y nuestro deseo de ser siervos para ti es más y más fuerte. Así que dejamos ese tiempo en tus manos, Rey, rogándote que hables a cada uno de nosotros. En tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento. Buenos días, otra vez. ¿Cómo me les va? Qué bueno poder verles una vez más esta mañana. Quiero pedirles, si simplemente tienen su celular ahí y no lo pueden apagar, no lo hagan. Si no necesitan, no pueden apagarlo, pero quiero pedirles que lo pongan en discreto. Si está en discreto, seguramente van a poder leer los mensajes, que espero que no entren mensajes en este tiempo y que no nos desconectemos, ¿ok? Estamos comenzando una nueva serie esta mañana y, como ya lo mencioné, vamos a estar analizando un poquito de lo que fue la vida del apóstol Pablo. Y esta es la gráfica o simplemente la imagen que nos va a acompañar en el transcurso de la serie. Y simplemente ustedes van a ver 12, llamémoslos columnas, pero también pueden ser barrotes, y eso es interesante, porque cuando hablamos del apóstol Pablo,
la Escritura nos dice que muchas veces Él estuvo en la cárcel, ¿cierto? Y no estuvo en la cárcel porque haya hecho algo malo. Estuvo en la cárcel por predicar el Evangelio. Y eso es impresionante. Entonces, la verdad es que pueden ser barrotes que nos recuerdan que aún en la prisión uno puede ser un siervo para la gloria de Dios. Pero si ustedes ven, después de esas 12 columnas, de hecho, el Apocalipsis nos dice que en la nueva ciudad van a haber columnas que van a representar las tribus, pero que también van a haber puertas que van a representar cada uno de los 12 apóstoles. Y eso es interesante, pero de repente vemos una que rompe el esquema, ¿cierto? Y quiero ser muy enfático con esto, porque alguien podría después decirme, creo que lo que dijiste no es verdad, y quiero ser muy, muy claro en este sentido. Estamos diciendo Pablo, un hombre fuera de serie. ¿Les gustaría a ustedes ser personas fuera de serie? ¿Sí? Pues eso es genial, porque ustedes son personas fuera de serie. Cada uno de nosotros es un ser, una creación fuera de serie, porque somos completamente distintos. Es decir, como alguien dijo, Dios nos creó y adivinen qué hizo con el molde. Lo rompió, ¿sí? Lo rompió. Así que cada uno somos una creación única, ¿sí? Cuando digo que Pablo, un hombre fuera de serie, no es porque él sea diferente o sobrenatural, no. Después de todo vamos a ver que como los 12 apóstoles que vimos antes, con ese grupo inicial, era común y corriente. De hecho, vamos a ver que su pasado es mucho más negro, mucho más oscuro que el de cualquiera de los otros apóstoles. Pero Pablo dice algo interesante, y no lo vamos a leer ahora, pero lo vamos a leer más adelante. Pablo dice que después de que esta era había pasado, Jesús se le presentó a él como un abortivo, fuera de tiempo. Y es interesante que nosotros decimos que no hablamos de apóstoles en este tiempo. Y eso es interesante y quiero que lo tengan en cuenta, y eso lo hablamos en la serie pasada, pero me gusta hablar de estas cosas y no me quiero volver cansón con estas cosas, ¿ok? Pero no hay apóstoles en este tiempo. Cuando Pablo dice, y cuando decimos que fue un hombre fuera de serie, es porque estos hombres cumplieron con unos requisitos para ser apóstoles, que están perfectamente descritos en la Escritura. Por eso no hay apóstoles en este tiempo, ¿ok? Entonces Pablo dice, por último, se me presentó a mí. Y la palabra que Pablo usa es como un abortivo. ¿Por qué? Porque fue fuera de tiempo. Y eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos muchas personas autoproclamándose ¿en qué? Apóstoles. ¿Y saben qué hay detrás de esa autoproclamación? No hay nada más que un deseo no de copiar la vida de los apóstoles, sino las experiencias de los apóstoles. Y ojalá un día hacemos un estudio acerca de los hechos y de todo este movimiento, y eso sería muy, muy bueno para nuestra iglesia. Pero es en esa serie, en esa idea que decimos Pablo, un hombre fuera de serie. ¿Recuerdan? 12 hombres comunes y corrientes. Y ahora Pablo, un hombre fuera de serie. Bueno, es por el apostolado, ¿ok? No es porque él haya sido un hombre sobrenatural o diferente. Y eso vamos a estar hablando. Entonces, estamos comenzando esta serie. Y antes de que comencemos a estudiar un poco la vida de ese hombre, necesitamos recordar cómo es que Pablo irrumpe en la escena o en el relato bíblico. ¿Cuándo es que aparece? Y cuando pienso en eso, pienso en una pregunta, y es ¿qué estaba ocurriendo 2020 años atrás? ¿Sí? ¿Qué estaba ocurriendo aproximadamente 2000 años atrás en el mundo? ¿Ustedes recuerdan? La iglesia estaba incursionando en el mundo. Y de una manera que nosotros difícilmente vamos a ver otra vez. Ojalá pudiéramos verlo, pero el despertar y el alcance y el empuje y la fuerza que tuvo la iglesia en ese tiempo, creo que no lo hemos visto hasta ahora. Y
gustaría pensar que un día lo vamos a volver a ver. ¿Saben algo interesante? Eso es una cuña, no está en mis apuntes y espero no desviarme. Pero hace poco analizábamos y mi esposa me mostraba las cifras que tenemos todavía de personas, etnias, a donde el evangelio no ha llegado todavía. Simplemente a donde no ha llegado, donde las personas ni siquiera han escuchado el evangelio. Se estima que el 40% de la población humana, un 40% no ha escuchado el evangelio. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Pedro? Que Jesús no vendrá, ¿hasta cuándo? Hasta que todos, porque Él es paciente y espera que todos hayan escuchado el evangelio. No dice, interesantemente, hasta que todos hayan creído, sino hasta que todos hayan escuchado. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es de cada uno, ¿cierto? Y entonces, cuando ustedes dicen, ok, ¿cuántos millones de humanos somos? Tal vez, 6,000, 8 billones, dijeron la canción dijo la canción el año pasado. Ok, ¿cuánto es el 40% de esa cantidad? Es una cosa impresionante. ¿Cuánto tiempo le lleva a la iglesia evangelizar a ese 40% de 8 billones? ¿Cómo se puede leer eso? ¿Está Cristo pronto a venir? Wow, esa es una buena pregunta y es una buena postura y es algo para que la iglesia y nosotros meditemos en eso. A veces decimos, Cristo ven ya, y luego Cristo nos dice, ¿estás predicando? Recuerda que hay un sinnúmero de personas que no han escuchado. Bueno, tú quieres verme pronto y está bien, amo que hagas eso, pero recuerda que hasta que toda esa gente no haya escuchado, luego yo no voy a ir. Eso es impresionante, ¿cierto? Y entonces yo le decía a mi esposa, ojalá haya un despertar en la iglesia. Eso haría que fuera muy rápido. Si hubiese un despertar como lo hubo en la iglesia primitiva, uno diría, bueno, alcanzar ese 40% sería algo muy rápido si la iglesia hace lo que hizo en sus inicios. ¿Me hago entender? Eso fue algo impresionante. Entonces, ¿cuál era la escena? Jesús había estado con esos 12 hombres de la serie pasada, ¿cierto? Los había instruido. De hecho, cuando Jesús murió, ellos pensaron que ya todo se había acabado, adiós proyecto. Pero luego cuando Jesús resucitó, de hecho, algunos de ellos habían sido esparcidos, ¿cierto? Algunos tenían miedo, de hecho estaban escondidos en una casa y cuando les golpearon, y eso es interesante, la puerta, tuvieron miedo porque pensaron que eran los romanos o tal vez los perseguidores que venían a atacarlos. Pero cuando ellos se encontraron o se reencontraron con el Cristo resucitado, wow, ellos tuvieron una fuerza para predicar el evangelio de una manera impresionante. Y si ustedes recuerdan, Jesús es ascendido y Jesús les dice que no hagan la tarea todavía, sino que esperen hasta que. Sí. ¿Quién detuvo a esos hombres cuando el Espíritu Santo vino? Nadie. Nada ni nadie los detuvo, ni siquiera la misma ley instaurada en ese momento, ¿sí? Nada ni nadie los detuvo. Entonces, Jesús puso el fundamento, luego estos 12 hombres siguieron edificando sobre ese fundamento y luego Jesús nos dice que nosotros debemos meditar en ese fundamento y que nuestra responsabilidad de una u otra forma es seguir edificando esa casa que es la iglesia, en donde cada persona que llega a los pies de Jesús es una piedra. Eso es muy, muy interesante. Lo más interesante y curioso de todo esto es que uno pensaría, wow, esa gente no tiene nada que los detenga, nada los para, están tan motivados, están tan apasionados. ¿Creen ustedes que habían tropiezos? ¿Creen ustedes que tenían obstáculos? Sí, tenían muchos tropiezos. ¿Y saben ustedes cuál era uno de esos mayores tropiezos para la iglesia primitiva? El hombre que nos ocupa en esta serie, Pablo. Y uno dice, espere, ¿Pablo? ¿Pablo, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, fue un tropiezo para la iglesia? Sí, y sí que lo fue. Uno de los problemas, y tal vez no sea problema, pero voy a usar esa palabra, durante siglos en la iglesia, es que nosotros nos hemos quedado con la imagen cristianizada del apóstol Pablo, ¿cierto?
pero a veces olvidamos el foso de donde Dios lo sacó. Y pasa que a veces nosotros conocemos personas que son maravillosas, pero no conocemos su pasado, ¿cierto? Incluso a veces juzgamos mal, porque juzgamos el aquí, pero no conocemos su pasado. Y a veces mucho de ese pasado tiene que ver con el presente que vivimos. Pero el pasado del apóstol Pablo es impresionante. Así que quiero que entendamos la importancia de esto y que empecemos a meternos un poquitico en lo que dice la Escritura respecto a este hombre. Ahora, no estoy quitándole ni presumiendo quitarle y poderle quitar algo de valor a lo que hizo el apóstol Pablo y a lo que Dios hizo a través de él. Es imposible. De ningún otro hombre se habla más en el Nuevo Testamento que no sea el apóstol Pablo. ¿Saben quién escribió más en el Nuevo Testamento? Bueno, dicen que es Lucas, porque Lucas escribió el Evangelio de Lucas y también escribió el libro de los Hechos. Y por extensión, dicen que esos dos libros abarcan más de todos los libros y las cartas que Pablo escribió. Así que tal vez por extensión, Lucas es el que más escribe, pero por número de escritos, de archivos, Pablo es el que más escribe. Entonces es imposible que nosotros podamos negar eso. Pero lo maravilloso de eso es cuando nosotros entendemos y comprendemos un poquitico el pasado de este hombre y de dónde Dios le sacó. Y cuando nosotros por primera vez leemos las palabras que tienen que ver con este hombre, tal vez tienen que ver con uno de los eventos y episodios más tristes de la iglesia, que la iglesia haya podido experimentar. Cuando encontramos a Pablo por primera vez en escena, no estamos leyendo de alguien que está listo para llevar el evangelio de Jesús. Más bien estamos leyendo de alguien que está dispuesto a hacer todo lo que sea posible para que el evangelio pare ahí, incluso para que la iglesia sea borrada de la historia de la humanidad. Y sí, estamos hablando del apóstol Pablo. Así que Lucas, como ya lo mencioné, es quien escribe Hechos, es el primero en el relato bíblico en hablarnos acerca de Pablo. Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 7. Vamos a Hechos capítulo 7, versículos 51 al 60. Y quiero que por favor mientras leemos estemos muy atentos, porque quiero subrayar o hacer énfasis después en algunas líneas de ese texto. En el versículo 51 está hablando Esteban, y Esteban es un hombre crucial en una transición importante de la iglesia. Y quiero que lo tengamos en cuenta, y por eso quiero retomar la lectura a partir de Esteban y a partir de lo que Esteban está haciendo. Creo que este es un momento de inflexión en la vida de la iglesia primitiva, y vamos a entenderlo más adelante tal vez por qué. Pero Esteban está hablando y testificando y dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. No parece que es un servidor a las mesas el que está hablando, ¿cierto? Versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y si ustedes tienen su Biblia física o la aplicación y les permite resaltar, señalen ese nombre
Saulo. Versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este Saulo que vemos aquí también es Pablo, es el mismo. Y es como si por un momento el Espíritu Santo está colocando ahí el nombre de Saulo y es como si nos está diciendo, señalen ese nombre porque de ahora en adelante ustedes lo van a ver mucho y de muchas formas. Así que pónganle una raya porque no lo van a olvidar y porque yo lo voy a usar de una manera muy, muy especial. Y quiero hacer un paréntesis aquí para hablar solo una cosa que me llama la atención de Esteban y no la quiero dejar escapar. ¿Saben quién preparaba las mesas? Esteban. ¿Y saben quién era Esteban cuando preparaba las mesas? Un hombre lleno del Espíritu, de buen testimonio y lleno de sabiduría. ¿Y saben ustedes quién era Esteban antes que sirviera las mesas? La Biblia no nos menciona su nombre. ¿Pero saben por qué lo escogieron? Porque era un hombre lleno del Espíritu, de buen testimonio y lleno de sabiduría. ¿Y saben quién es Esteban ahora? Que predica donde estaba el centro del conocimiento y estaban todos los religiosos. Nosotros a veces tenemos miedo cuando tocamos y yo sé que el músico está ahí y digo, hoy sí se van a dar cuenta de mis errores. Y tengo miedo. Y cuando tuve que predicar por primera vez delante de los que fueron mis profesores de instituto, tenía un pánico impresionante. ¿Saben qué está haciendo Esteban? Hablando delante de los religiosos de la élite del primer siglo. ¿Y qué está logrando Esteban? Sí, sus argumentos son tan fuertes que simplemente tienen que callarlo a la fuerza. Eso es impresionante. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, que estaba gobernado por el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Esta semana yo meditaba cuando a veces decimos, dispongamos nuestro corazón, y no estoy juzgando esas cosas porque yo mismo las digo, pero vamos a empezar a cantar. Les digo, dispongamos nuestros corazones. ¿Qué significa eso? 5 minutos antes disponemos nuestro corazón para adorar a nuestro Dios. A veces estoy luchando con la idea de decir, wow, y le digo al equipo esto cada vez, no hemos preparado Santa Cena, no hemos anunciado Santa Cena. Y en mi mente es como si la iglesia necesita prepararse. Y luego me digo, espera, ¿en serio? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Acaso no deberíamos estar preparados todo el tiempo? Sí. ¿Por qué? Porque Dios nos requiere todo el tiempo. Y es genial que Esteban estaba ahí, listo todo el tiempo. Pero estamos hablando de Pablo, ¿cierto? Entonces vamos a continuar. Pero vemos aquí que la muerte de Esteban, que en ese evento que le dio un giro a la iglesia y a lo que venía haciendo la iglesia y lo que estaba pasando con la iglesia, Esteban estaba ahí, pero también había un testigo, uno que simplemente aparece en escena de repente. De repente vemos que Saulo está ahí. Pero ¿quién era Pablo? Simplemente lo vemos que estaba ahí. ¿Por qué estaba ahí? Cuando nosotros vamos al siguiente capítulo, que es Hechos 8, es la continuación de lo que dejamos o de lo que el autor deja en el capítulo 7. Ahora, recordemos que inicialmente eso no estaba dividido por versículos ni capítulos, ¿ok? Era simplemente un escrito, era un papiro completo. Pero lo que hicieron las personas, y qué bueno que lo hicieron, para hacerlo para nosotros más fácil, es separarlo por capítulos y por versículos, ¿cierto? Sería muy difícil si les dijéramos, vamos en el último segmento de la Biblia. Wow, sería muy complejo, ¿cierto? Sería difícil. Así que eso es ayudas para nosotros. Pero eso es un solo capítulo, es un solo escrito. Así que continuemos ahí en el capítulo 8, versículo 1 para nosotros. Y luego vuelve a decir que pusieron sus ropas
las ropas de Esteban a los pies de Saulo. Y luego el versículo 1 del capítulo 8 dice, Saulo consentía en su muerte. Eso ya nos dice mucho. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, otra vez, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El sábado pasado, uno de los pastores que vino con el grupo nos mostró un texto en el que el Evangelio nos dice: vayan por las ciudades, por las calles y arrastren, traigan a todos a mi casa para que mi casa se llene. ¿Conocen ustedes personas que quieran incluso arrastrar? O nosotros mismos a veces nos decían, vamos, ¿cierto? O del cabello, algunos no nos pueden tomar del cabello. Están invitados a un café. Están invitados a un café. Va por cuenta mía, ¿ok? Pero a veces quisiéramos hacer eso, ¿cierto? Con nuestra familia o con ese hermano que se descarrió y uno dice, o lo llevo o lo llevo. Pues ¿saben qué hacía Pablo? Pablo hacía exactamente lo opuesto a eso. Pablo tomaba a esas personas que estaban congregadas y les decía, no puedes estar ahí. Era todo lo contrario, ese era Pablo. Y quiero simplemente analizar algunas de estas palabras. Lo primero que quiero resaltar es que Pablo consentía en la muerte de Esteban. ¿Qué es consentir? Bueno, es estar de acuerdo, es aprobar. Y esto es diferente a ser indiferente. Cuando somos indiferentes es porque simplemente no me importa. No me importa si prospera o si no prospera. No me importa lo que haga o deje de hacer. Pero cuando decimos que Pablo consentía, es porque ese era exactamente el plan de Pablo. Si era necesario, él estaba dispuesto a matar creyentes, a matar seguidores de Jesús, con tal de que el evangelio y la iglesia no prosperaran. Así que Pablo, no estamos hablando de un hombre a quien le daba lo mismo. No, estamos hablando de un hombre que estaba dispuesto a parar el movimiento de la iglesia a toda costa. Entonces, cuando hablamos de esta situación, vemos que Pablo consentía la muerte de Esteban porque estaba de acuerdo con que la iglesia debía desaparecer. Y Esteban se convirtió en el primer mártir de la iglesia. Lo interesante es que yo creo que ese evento nunca se borró de la mente del apóstol Pablo. Pero Pablo aquí está actuando bajo sus propios impulsos y yo creo que está lejos de pensar que él un día iba a ser el más influyente dentro de la iglesia. Y eso es impresionante. La otra línea que quiero resaltar es que Pablo o Saulo asolaba la iglesia. Así que no estamos hablando de un hombre que era indiferente a la iglesia, sino de uno que consentía y aprobaba la persecución de creyentes porque ese era su plan. Y saben, sinónimos de asolar son extinguir, es arrasar, estalar, es destruir. O sea, Pablo no era alguien que buscaba hacerle daño a la iglesia. Era alguien que quería desaparecer la iglesia. Quería talarla, quería arrasar con cualquier movimiento que tuviese que ver con Jesús y que tuviese que ver con la iglesia. ¿Y saben? Lucas dice que pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven Saulo. Yo no sé si literalmente Saulo o Pablo era joven en ese momento. Pero ¿ustedes se imaginan el carácter de Pablo? ¿Ustedes se imaginan
el ímpetu de Pablo? ¿Ustedes se imaginan el valor de este hombre? ¿Saben qué es lo interesante? Que toda esa fuerza, todo ese vigor que Pablo usó para perseguir la iglesia es el mismo valor, el mismo ímpetu con el que nosotros lo vamos a ver una vez Dios lo llama para que haga parte de su iglesia. Entonces, Pablo consentía la muerte de creyentes, Pablo asolaba la iglesia, pero dice que también entraba casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Pueden imaginarse ustedes siendo un creyente, alguien cristiano en el primer siglo? Y estás en tu casa, 3 de la tarde, tomando tus onces, y de repente, de manera inesperada, alguien toca tu puerta. Podría ser el apóstol Pablo. Y seguramente usted y yo estaríamos tremendamente preocupados porque alguien vino a nuestra casa y no solamente nos va a sacar de casa, nos va a echar a la cárcel, y es posible que hasta ordene que seamos asesinados. Eso era la vida del apóstol Pablo. Un hombre que se andaba sin rodeos, ¿cierto? Un hombre que no titubeaba, no le temblaba la mano, como diríamos en nuestro contexto. Pero ¿por qué hacía Pablo estas cosas? Yo creo que las hacía porque para él es lo que era correcto. Para él es lo que estaba bien. Y sus paradigmas, sus convicciones, su círculo o grupo de creencias no le permitían ver o tolerar algo que estuviese fuera de ese conjunto de creencias. ¿Cuántos de nosotros fuimos escépticos al evangelio? Porque considerábamos que lo que hacían los evangélicos estaba mal. Tal vez esa fue la realidad para muchos de nosotros, ¿cierto? Y no era diferente para Pablo. Pero Pablo era tal vez un poco más apasionado que nosotros. Y hacía todas estas cosas porque creían que estaba mal, que estaban bien, perdón. Eso era lo que él había aprendido acerca de Dios. De modo que cualquier cosa que escapara de su pensamiento, pues para Pablo estaba mal. Y no solo estaba mal, sino que estaba dispuesto a erradicarlo, como fuera. Y esta mañana yo quiero enfocar en esas lecciones que podemos extraer de su experiencia, de las primeras líneas que nosotros leemos y que involucran la vida de este hombre. Y vamos a anotarlas tal vez a lo largo de toda la serie, pero para comenzar, simplemente quiero usar y nombrar algunos puntos esta mañana. Lo primero, y quiero hacer uso de las palabras de alguien más, alguien dijo: pocas cosas son tan peligrosas como un terrorista religioso. Y yo estoy completamente convencido de esto. ¿Saben ustedes cuántas personas se han asesinado en nombre de Cristo, en nombre del Evangelio, en nombre de la iglesia? Muchas, muchísimas, muchísimas. ¿Saben ustedes por qué es tan temido todo el movimiento islam y todas estas personas que profesan una fe a Alá? Por eso mismo. Porque no les importa morir, no les importa inmolarse con tal de agradar a su Dios. Así que yo creo que esto es cierto. Pocas cosas son tan peligrosas como un terrorista religioso. Siempre le echan la culpa a Dios. O sea, eso lo hacemos en nombre de Dios. Y creo que en cierto grado esto era verdad para el apóstol Pablo. Y saben, yo creo que la religión ha venido a ser un mal grande para la humanidad. ¿Saben ustedes lo que es la religión? De hecho, la religión es algo que divide. La religión nos ha mantenido divididos, entre otras cosas, porque la religión sí o sí nos lleva a compararnos con otros. Por eso Jesús tuvo tanto lío y tanto cara a cara con los religiosos y con la élite religiosa del primer siglo, porque ellos se comparaban. ¿Qué es la religión? Es una serie
de reglas, normas instauradas por el propio hombre, que al cumplirlas le hacen saber, le hacen sentir, pensar que están del lado correcto, que estamos del lado correcto. Pero con Jesús es diferente. Con Jesús no se trata de lo que hagamos. En un primer plano se trata de lo que Él ya hizo. Entonces, algunas de esas reglas son ir a la iglesia, ¿cierto? Algunas de esas reglas es de los diezmos, de las ofrendas. Algunas de esas reglas es visita la cárcel. Algunas de esas reglas es cuida de los pobres. Algunas de esas reglas es ora todos los días, tantas veces. Y entonces algunos las cumplen y empezamos a compararnos. La religión divide, pero Cristo une. Así que por eso no hablamos de religión, hablamos de una relación con Jesús. Y quiero decir esto: Dios no nos ha llamado a seguir una serie de normas y mandamientos para alcanzar su amor o para lograr su aceptación. Él nos alcanza en su amor y luego esas cosas, ese tipo de comportamiento y conducta se vuelven en un estilo de vida, no en un requisito. Esa es la gran diferencia. La religión nos dice: haz esto y Dios te va a aceptar, Dios te va a amar. Dios nos dice: tú no puedes hacer nada, tú no puedes hacer absolutamente nada. Abraza lo que yo ya hice y entonces esas cosas se convierten en un estilo de vida, no en un requisito que tienes o tienes que cumplir. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, alguien que nos deja ver eso con mucha claridad es el apóstol Pablo. Y ahí vamos a ver el punto número 2. Podemos cumplir con la ley, cumplir con la norma y aún así estar lejos de Cristo. ¿Qué pasaba con el apóstol Pablo? Vamos a leer sus credenciales más adelante. Y Pablo dice: si alguien puede gloriarse y jactarse y llenarse de que hace las cosas al pie de la letra, soy yo. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Pero luego dice: yo hacía todo eso y sin embargo estaba lejos de Cristo. Eso cabe dentro del término que acabamos de mencionar acerca de la religión. Eso era la vida del apóstol Pablo. Ahora, yo no creo que Pablo estuviese declarando la pelea a Dios, pero en su estructura de pensamiento Jesús no cabía y la iglesia tampoco cabía. En sus esquemas le era imposible concebir la idea de que Jesús y el Evangelio, tal como lo estaban proclamando esos apasionados y locos discípulos, fuera algo real. Y Pablo decía: eso es un fraude, eso es un engaño. ¿Saben qué me parece maravilloso? Que Dios no nos abandona en nuestra ignorancia, ¿sí? Que Dios no nos abandona en nuestras mentes y nuestros pensamientos obstinados, por eso que creemos que es verdad y que nadie más tiene razón aparte de lo que hemos creído, porque es que o lo heredamos de los padres o es que toda la vida ha sido así. Uno de los tropiezos más grandes que encontró mi padre para aceptar el Evangelio es que él había crecido con unas enseñanzas. Y cuando eso está tan arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón, es difícil cambiarlo, ¿cierto? Es difícil. De hecho, lo primero que cambiamos, lo primero que creemos y lo primero que conocemos tiene un valor especial en nuestra vida. De ahí que decimos que es más fácil aprender que desaprender. Desaprender es mucho más difícil. Corregir es más difícil que hacer las cosas bien desde el principio. Pero en nuestra cultura, en nuestra sociedad, la mayoría de nosotros crecimos, al igual que el apóstol Pablo, con cosas que no obraban la voluntad de Dios, aunque pensáramos que sí. Y eso es muy, muy interesante. Pero qué bueno que Jesús no nos deja ahí. Entonces, aunque Pablo era un religioso y ferviente seguidor de la ley, no conocía a Jesús. Él necesitaba encontrarse con Jesús. Así que punto número 3, no importa lo que hayamos hecho, nadie está más allá de la esperanza.
de la esperanza que Cristo nos ofrece. Los que fuimos a día cero, tal vez recordamos una de las frases en el cartel de Felipe Solano que decía: tu gracia es más grande que mi pecado. Y eso es genial. La gracia de Dios es más grande que nuestro pasado, es más grande que nuestro pecado ahora mismo y es más grande que nuestro pecado mañana. Y gracias a Dios por eso. Pero eso es algo que nosotros vemos de manera tan real en la vida de este hombre que vale la pena que nosotros lo recordemos. Esta es la gran esperanza del mensaje cristiano. La cantidad o la profundidad de nuestro pecado en el pasado no pueden sobrepasar la gracia de Dios ahora y en el futuro. Y punto número 4, aunque nuestro pasado esté viciado, cualquiera puede encontrar un nuevo comienzo con Dios. Eso es maravilloso. Podemos hacer borrón y cuenta nueva, ¿cierto? Podemos recomenzar cada vez. ¿Por qué? Porque esa es la esperanza del Evangelio. A diferencia de los otros 12 discípulos, la historia de Pablo es mucho más oscura y es mucho más gris. Porque si bien los otros discípulos no eran hombres que sobresalían, pues eran hombres que estaban dispuestos a seguir. Pero Pablo es diferente. Pablo es alguien que estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera posible para que la iglesia no siguiera. Eso lo pone en otro lugar. Eso hace que su pasado sea mucho más oscuro que el de cualquiera de esos hombres y que cualquiera de nosotros. Pero aún así, la misericordia de Dios alcanzó para él. Pablo, más adelante, escribe estas cosas. O Lucas escribe acerca de Pablo estas cosas. Vamos al capítulo 26 y quiero que leamos los versículos 9 al 11. Y Lucas está escribiendo de esto en tercera persona. Sí, lo está tomando del apóstol Pablo. Y dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Este es el Pablo después, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Ese era Pablo. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Tal vez Pablo era el que los hacía arrodillar y les decía: nieguen el nombre de Jesús, quemen lo que ustedes tienen de escritura. Tal vez estamos hablando de la Torá o estamos hablando del Antiguo Testamento, tal vez estamos hablando de algunas copias que ya se habían dado en otro lenguaje, especialmente en el griego. El versículo 11, dice: castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Fuera de su jurisdicción, lo hacían. Ese era el celo de Pablo en contra de la iglesia. Entonces, cuando vemos esas cosas, pensamos en que hay esperanza de cambio en Jesús para cualquiera. Si lo hubo para Pablo, seguramente lo hay, y con toda seguridad lo hay para cualquier otra persona. Solamente necesitamos dejar y permitir que Él rompa nuestros argumentos, nuestros paradigmas. Pero hay esperanza para cada uno de nosotros. Y quisiera, tal vez si me ayudan con las luces, y quisiera que por un momento nosotros pensáramos en estas últimas palabras que escribe Lucas acerca del apóstol Pablo. Eso nos recuerda que también hay una esperanza para cualquier hombre. En serio, es para cualquiera. Pero Pablo pudo haberse quedado renegando de su pasado. Pudo haberse quedado enfrascado en su negro pasado y seguir en contra de Jesús. Y nosotros podemos hacer lo mismo. O una de dos. Podemos seguir pensando que somos demasiado buenos y que no necesitamos de Jesús. O podemos quedarnos del otro lado diciendo: es que somos tan malos, o es que soy tan malo, o he hecho cosas tan malas
que simplemente podemos caer o llegar al mismo punto y decir, no necesito, o simplemente Jesús no es suficiente para mí. Saben, de hecho, la Escritura nos recuerda que no somos muy diferentes a Pablo. Nuestro pasado es un pasado negro también. Y como el mismo Pablo escribiese más adelante, él dice en Efesios capítulo 2 versículos 1 al 6, Él nos dio vida a vosotros. Jesús nos dio vida a nosotros, a todos, a cada uno, así como a Él también, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también Él y todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso cantamos la última canción. Y tal vez vamos a poderla repetir al final de este tiempo en Creciendo Juntos. Porque antes éramos esclavos y pensábamos que éramos libres. Pero no hacíamos lo que queríamos, hacíamos lo que el pecado quería y lo que nuestra naturaleza, vendida al pecado, quería. Pero luego en el versículo 4 dice, pero hay un contraste, hay una vuelta en la página. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿notan? Él no te salvó porque fueras bueno o porque cumplieras la ley o porque lograste levantarte un día domingo por fin, después de haber trasnochado y lograr ir donde se reunía la iglesia. No lo hizo por eso. Lo hizo porque es rico en misericordia, porque te amó con gran amor, aún estando muerto en tus delitos y pecados, y te dio vida juntamente con Cristo por gracia. Esa es la razón de que ahora podemos ser siervos. Todos estábamos muertos, esclavos, pero luego Él nos dio vida. Eso es solo posible si tienes una relación con Cristo. Si te acoges al sacrificio que Él hizo en la cruz por ti. Qué bueno que Pablo pudo decir esas cosas al final de su vida, ¿no? Y que no se quedó en su pasado. ¿Qué diremos nosotros? ¿Qué dirás tú? Pablo puede hablar ahora de esas cosas en pasado. La pregunta para nosotros es, ¿darás el paso hoy? ¿O prefieres seguir muerto espiritualmente en tus delitos y pecados? Si tú no tienes una relación personal con Jesús, tú estás muerto en delitos y pecados. Pero si esta mañana Dios está hablando a tu vida y tú dices, yo no había entendido esto, aún no lo entiendo. Tal vez dices, aún no lo entiendo, pero quiero entender un poco más. Yo quiero tener una relación personal con Jesús. Yo no quiero estar más en contra de Él, yo quiero estar con Él. Esta mañana tú puedes dar el paso y quiero pedirte que cierres tus ojos por un momento, que inclines tu rostro y que nos permitas guiarte en ese proceso si es que Dios ha tocado y está llamando a tu corazón esta mañana. Entonces, si tú esta mañana dices, yo no tengo una relación con Jesús, no estoy segura de eso, pero quiero hacerlo, yo quiero pedirte que levantes tu mano. ¿Hay alguien que con mano levantada diga esta mañana, yo quiero comprender, yo quiero entender un poco más de eso, yo quiero que alguien hable conmigo acerca de eso? Tal vez no estoy listo, no estoy lista para dar el paso, pero quiero saber un poco más. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Levanta la mano. Tal vez te identificas con todo lo que dije hace un momento, pero tienes dudas, tal vez quieres tomar un poco de tiempo, está bien. Pero quiero pedirte un favor, no te vayas de este lugar sin antes haber concretado una cita, tal vez con la persona que te invitó a este lugar esta mañana. Y en el transcurso de los siguientes días, yo espero que tú puedes dar ese paso. Abrazar el sacrificio de Cristo en la cruz es lo único que puede cambiar nuestra vida y nuestra eternidad a partir de este momento. Así que usted necesita dar ese paso. Así que no te vayas a casa sin antes haberle
haberlo dado o haber contestado esa pregunta. ¿Con quién voy a pasar mi eternidad? Mi Señor, gracias por el día que nos has dado. Gracias por cada uno de mis hermanos. Y gracias, Señor, por recordarnos que al igual que el apóstol Pablo, nosotros estábamos hundidos en nuestra miseria. Tal vez haciendo cosas diferentes a las que Él hizo, pero al fin y al cabo separados y lejos de ti, muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos derecho, pero tú nos compraste con tu sangre. Y ahora nos debemos a ti. Ahora podemos ser siervos tuyos. Podemos hacerlo por amor, podemos hacerlo porque te amamos. Podemos hacerlo, Señor, en gratitud. Y yo te ruego que ese sea nuestro sentir. Gracias por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas y por estar en medio nuestro. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias. Antes que vayamos a tomar un café, quisiera preguntar si hay personas que nos acompañan por primera vez esta mañana. ¿Hay alguien? Levántame la mano. Gracias, sí, tenemos a alguien aquí adelante. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a todos. Para ti que nos acompañas por primera vez, ahí afuera hay una paleta con un código QR azulito. Puedes escanearlo desde tu celular y puedes dejarnos ahí unos datos para que estemos en contacto contigo. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Bienvenidos todos ahí, café delicioso, pero recordemos antes que todos los viernes seguimos con nuestro programa de Maná. Si quieren saber un poco más acerca de esto, pueden preguntar a John, a Viviana, pueden preguntarme a mí. Bueno, hay muchas personas ya que saben acerca de esto. El sábado tenemos nuestro tiempo de la zona para chicos entre 12 y 17 años. Y dentro de 8 días tenemos nuestro tiempo de cena, Santa Cena. Estamos celebrando la Cena del Señor. Así que, pues, lleguemos, ¿ok?